La Iglesia de Dios Pentecostal MI, Casa de Fuego, presenta Desde el Corazón del Pastor. Y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Dios me los bendiga mucho en este día hermoso que ha hecho el Señor. Una vez más desde el segmento Desde el Corazón del Pastor. Les habla a ustedes el pastor asistente de la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, Casa de Fuego, localizada en el 4906 de la Old Pleasant Hill, aquí en Poinciana. Enviamos saludos de parte de nuestro pastor general, el reverendo Manuel Santos, y la misionera Mayra Santos. Y en este día en especial, como siempre, queremos empezar con una oración. Padre, te damos gracias en este día hermoso que nos has dado para poder extender, Señor, esta palabra y llevarla a toda criatura, Señor, a través de estos medios. Te pedimos, oh Jehová, que tu palabra cumpla el propósito como siempre. Y siempre te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En este día hermoso queremos compartir la palabra en el libro de Juan, capítulo 12, versos 20 al 26. Pero quiero concentrarme, ¿verdad?, en los versos 25 y 26. Y estamos, ¿verdad?, celebrando específicamente en este tiempo o en esta semana, una semana muy conocida, muy reconocida, muy celebrada en muchas partes del mundo. Una celebración donde se conmemora la muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, por el cual pudimos nosotros recibir la redención de nuestros pecados y volver, ¿verdad?, a nacer en Él y recibir la salvación. Damos gracias al Señor por ese privilegio inmerecido, y en esta mañana queremos compartir esta palabra en el proceso de los días antes a la crucifixión de Jesús. Dice el libro de Juan capítulo 12, versos del 20 al 26. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Qué maravilloso ver que a pesar de que había algo que Jesús sabía que iba a acontecer en su vida, había algo que ya él estaba preparado para enfrentar, pero a pesar de eso todavía habían personas que se le acercaban y querían conocer a Jesús. Veo esto en el tiempo que estamos viviendo, que hay muchas personas que quizás han escuchado de Jesús, han oído de sus milagros, han oído de sus relatos, pero todavía no han podido ver o experimentar a Jesús en sus vidas. Es maravilloso ver que en este relato el mismo Jesús se expresa a un grupo de griegos que no era un grupo común, no un grupo cercano a este lugar, a la ciudad de Jerusalén, donde se iba a celebrar o se estaba celebrando la Pascua. Ya pasado el domingo, ya entonces estaban celebrando la fiesta de los panes sin levadura. Y en esta celebración había muchos espectadores. Y básicamente en este momento Jesús hace una aclaración. En el verso 23 dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora. Y básicamente cuando vemos que Jesús le dice a ellos: ha llegado la hora, Él sabe cuando ha llegado la hora para un determinado momento en nuestras vidas. Cuando hay algo que está en su plan perfecto para nuestras vidas, y Jesús dice: ha llegado la hora. Y yo entiendo que en este tiempo ha llegado la hora para aquellos que quizás nos puedan estar escuchando y estén entre dos pensamientos diciendo: ¿será el tiempo que ya yo deba de acercarme al Señor Jesús?
créeme y te quiero decir en este día que ha llegado la hora. Ha llegado la hora que te acerques a Jesús. Le dice Jesús, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Vemos que Jesús declara el propósito de su muerte y lo menciona en una forma de metáfora. Dice que si el grano no cae en la tierra y muere, queda solo. Un trigo, una semilla de trigo, al morir y no estar en el lugar donde para cumplir su propósito, básicamente eso puede morir y simplemente no da ningún fruto. Pero cuando ese grano de trigo muere en el proceso, ¿verdad?, lo que una semilla tiene que pasar, pero está en el lugar donde tiene que estar, el fruto que da es mucho. Dice, pero si muere lleva mucho fruto, dice el Señor Jesús en esta palabra. El que ama su vida la perderá. Es interesante que cuando dice que el que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida en este mundo, en el mundo de pecado que vivimos, a veces tenemos que entender que tenemos que aborrecer nuestra vida en este mundo porque este no es el lugar donde nosotros hemos de estar. Este mundo no es el lugar donde nosotros hemos sido llamados, ¿verdad?, a vivir por la eternidad. Hay un mundo, ¿verdad?, que el Señor, una nueva Jerusalén, un lugar preparado para nosotros que va a ser, ¿verdad?, el lugar donde nosotros vamos a morar. Ese es el lugar donde nosotros vamos a poder experimentar, ¿verdad?, y ver el fruto también de muchas personas que hemos podido compartir la palabra de Dios y llevar el mensaje. Y en ese día vamos a ver la cosecha, vamos a ver el beneficio de haber podido estar sembrado en un lugar fértil. Dice, para vida eterna la guardará. Qué interesante que la palabra dice vida eterna, no dice una vida pasajera, una vida momentánea, una vida eterna. Y ese es el que se guarda en el Señor, es para vida eterna. Estamos apartados del pecado, ¿verdad? Y básicamente nos queremos enfocar en esa área de ese versículo. Dice, si alguno me sirve. Y lo importante que dice servir, no dice si me oye. Simplemente especifica la palabra servir. Dice, no, básicamente es el oír. En estos tiempos tenemos la habilidad de escuchar de muchas formas, de muchos lugares, muchos mensajes. Pero no es simplemente oír, hay que servirle a Él. Dice, si alguno me sirve, sígame. Y el servirle a Dios provoca que nosotros le sigamos. El servirle a Dios como estaban los discípulos, como estaban aquellos que le seguían, básicamente provocaban seguirle a Jesús, porque cada vez que nosotros servimos a Dios podemos ver la manifestación de su poder, podemos ver sus milagros y básicamente eso nos mantiene apegados a Él, a seguirle. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Qué interesante ver que cuando nosotros le servimos a Dios, y tenemos ya una promesa que vamos a estar allí con Él. Vamos a estar como servidores de Él. Y dice, si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Y es interesante, ya terminando este pensamiento, que cuando dice mi Padre lo honrará, cuando miramos la raíz de esa palabra honrar, muchas veces pensamos en ese día cuando estemos en el cielo que vamos a recibir corona, que cada corona va a tener diferentes piedras. Pero es interesante que la palabra honrar básicamente quiere decir pagar un precio, una penalidad o ser castigado. Y cuando pensaba en esto, en esta mañana hermosa que ha hecho Dios, yo pensaba que lo que nosotros vemos como seres humanos como beneficio, lo que el Padre, cuando Jesús se está refiriendo a su Padre, que nos honrará, básicamente Él estaba diciendo, sí, para mi Padre honrarte, yo voy a tener que ser sacrificado. Yo voy a tener que ser castigado. Yo voy a tener que pagar una penalidad. Y nosotros tenemos que entender, ¿verdad?, que la muerte de Jesús básicamente es el pago para que nosotros podamos ser honrados. Ese sacrificio para que nosotros podamos, ¿verdad?, recibir de Él la vida eterna. Qué maravilloso es esto en esta mañana. Y eso es lo que recibimos como honra cuando le servimos. Yo quiero invitarte en este día a que tú puedas pensar qué estás haciendo con tu vida hoy. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás escuchando? Pero
Dios nos llama a servirle en espíritu y en verdad, y que así podamos, ¿verdad?, recibir la recompensa de lo que ya fue llevado a la cruz del Calvario, de aquel sacrificio inmaculado en la cruz, y que tú puedas, ¿verdad?, recibir y tener a Jesús en tu corazón. De esta manera quiero orar. Padre, te doy gracias en este día maravilloso por la oportunidad que nos permites de llegar a estas vidas, a cada uno de aquellos que toman el tiempo para escuchar, Dios mío, que sale desde nuestro corazón, palabras, la revelación de tu palabra que tú pones en nuestros corazones para compartirlo con hermanos, con amigos, con personas, Dios mío, que quizás la primera vez que puedan escuchar o ver, Padre, pero que tu palabra, que es la que es vida, que es la que es fruto, que es la que es pan, oh Dios mío, alimente el alma que está necesitada hoy. Señor, permítenos servirte en espíritu, en verdad, Padre, y para poder recibir la paga, la honra que tú pusiste ya y tú pagaste en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios me los bendiga mucho. Desde el corazón del pastor es una producción de la Iglesia de Dios Pentecostal MI Casa de Fuego.